Es 1 de abril de 2024 y comenzamos un test drive con el nuevo Peugeot E208. Nosotros probamos la versión en acabado GT. Este vehículo lo probaremos a lo largo de una semana y 1347 kilómetros. Eso significa que estamos ante una prueba larga. Por ello, y como en otras ocasiones, este vídeo cuenta con un índice. Utilízalo para avanzar o retroceder hasta la sección que más te interese. El nuevo Peugeot E208 se basa en la plataforma FMP2 de Stellantis. Esto significa que tenemos unas prestaciones que os resultarán familiares. Se trata de un coche con tracción delantera, un motor de 156 caballos ubicado en el eje delantero, que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos, gracias a un par motor de 260 Nm. Su batería es de 51 kWh brutos, 48 útiles. Es decir, tiene una batería un poco más pequeña que su hermano mayor, el Peugeot E308 que probamos la semana pasada, que su batería era de 54 kWh brutos. El resultado es que tenemos una autonomía de 410 km WLTP o hasta 410 km WLTP, ya que nuestra unidad en acabado GT se conforma con 398 km. Es capaz de cargar en corriente alterna hasta 11 kW y en corriente continua hasta 100 kW, pudiendo pasar del 10 al 80% en 27 minutos. A priori parece un coche para uso urbano e interurbano, pero la realidad es que gracias a su bajo consumo, así como a sus cortos tiempos de carga hasta el 80%, permite afrontar desplazamientos de 400 y 600 km en el día con relativa facilidad. El interior de este Peugeot E208 destaca, como todos los vehículos de Peugeot, por ofrecer unos acabados y calidades muy buenas. Un interior que, sin llegar a ser premium, sí destaca por sus aspiraciones a ello. El resultado es un puesto de conducción muy cómodo, con una habitabilidad más que correcta, y donde viajarás de forma muy confortable. Destaca el iCockpit, con su pequeño volante en una posición muy baja. Al principio puede resultar un tanto extraña esta postura de conducción, pero rápidamente te acostumbras, y de hecho, después te sentirás incómodo al conducir otro coche. La fibra de carbono que acompaña el salpicadero le dota de un atractivo interior. La pantalla central es de 10 pulgadas, y compatible con Android Auto y Apple CarPlay, tanto a través de Wi-Fi como USB. Además, el nuevo software de Peugeot es mucho más intuitivo, ágil y completo. Sin lugar a dudas, un vehículo totalmente recomendable. Y ahora vamos a ver el espacio de las plazas traseras de este Peugeot E208. Como se puede observar, cuenta con unas dimensiones más que correctas para tratarse de un compacto urbano. En las plazas traseras tenemos USB y USB-C. El espacio de las plazas traseras de este Peugeot E208 es más o menos correcto para el segmento del que se trata. Fijaros que todavía me quedan como unos 3 dedos hasta el asiento, 3-4 dedos hasta el asiento, gracias a la forma que tiene el asiento delantero. Y el asiento delantero está colocado para mí, que mide unos 78. Los pies, por su parte, tienen más o menos espacio gracias a que caben debajo del asiento delantero. No es que sea el espacio ideal y me sienta súper cómodo, pero voy bastante bien y podría realizar un viaje más o menos largo. Estoy diciendo aproximadamente un viaje de 200, 300, 400 kilómetros. Lo podría realizar con más o menos comodidad. Más de 400 kilómetros aquí sentado, me pegaría un tiro. En este acabado GT contamos con un techo panorámico de cristal. Esto le dota de una mayor luminosidad, además de una sensación de amplitud. Y si quieres una mayor privacidad o que no te moleste el sol, puedes correr esta cortinilla manualmente. Mide 4055 milímetros de largo, 1765 milímetros de ancho, 1960 milímetros si incluimos los espejos, una altura de 1430 milímetros y una distancia entre ejes de 2540 milímetros. Su peso, 1530 kilos en ficha técnica. La capacidad de carga del maletero es de 265 litros y si abatimos los asientos, de 1106 litros. Si vemos la pantalla central, vemos un menú muy parecido al que ya vimos en el Peugeot E308, así que no lo voy a repetir. Básicamente, menús hacia la derecha, si me hace caso, ahí, y volvemos hacia la izquierda. Abajo tenemos las salidas del aire acondicionado y la calefacción. Aquí habilitamos los asientos calefactados de un lado, los del otro, y una botonera que nos permite o gestionar el tema del aire acondicionado y la calefacción, apagar el aire acondicionado, recircular el aire, los warning, menú principal de la pantalla, gestión del audio, volumen y apagar el audio,
¿Veis? Apagamos el audio o subimos el volumen. Si seguimos bajando, tenemos aquí un USB-C para cargar el móvil, otro USB-C que se conecta con el Apple CarPlay del vehículo, que va por Wi-Fi y por cable. Aquí tenemos un pequeño cajoncito donde poder guardar y cargar el móvil por inducción, lo cual está bastante bien. Un pequeño hueco donde dejar objetos, salida de mechero de 12 voltios, la gestión de las marchas, como suele ser habitual en el grupo Stellantis, freno de mano eléctrico, modos de conducción, ya sabéis los modos de conducción. Tenemos modo normal, modo Sport y modo Eco. Nosotros casi todas las pruebas las hemos realizado en modo normal. En algún momento puntual nos hemos puesto en modo Sport, donde se nota bastante la diferencia de potencia. Aún así, en modo normal la potencia es más que correcta. Diría que equivaldría a un vehículo de 90, 100, 110 caballos. Dos huecos portavasos. Y aquí tenemos una mini guanterita, pues donde dejar más objetos. Como veis, yo tengo ahí las llaves de casa y un hueco para las monedas. Como ya vimos en vídeos anteriores, la iluminación LED del vehículo se puede modificar y configurar en otro color. La información de este cuadro es la misma que ya teníamos en unidades anteriores, así que no hay nada nuevo y muy parecida a la que ya vimos en el Peugeot E308. Iniciamos nuevo test drive con el nuevo Peugeot E208 y tenemos al 99% 394 kilómetros de autonomía estimada. El total de kilómetros de este coche, 2.920. Hoy realizamos un trayecto interurbano entre los municipios de Torrejón de Ardoz y Madrid con este nuevo Peugeot E208. El típico recorrido diario que podría hacerse para ir y volver del trabajo. Salimos de Torrejón de Ardoz con la batería al 100%. Y llegamos a Madrid, en total 25 kilómetros, consumo medio 16,6 kWh a los 100 kilómetros. Hemos venido sin la calefacción puesta, temperatura exterior 11 grados. Y tenemos un 82% de batería. Y llegamos a Torrejón de Ardoz, en total 51 kilómetros, consumo medio 13,6 kWh a los 100 kilómetros. Nos sobra un 77% de batería. En esta prueba hemos gastado un 13% de batería para conducir 51 kilómetros. El consumo es de 13,6 kWh a los 100 kilómetros. Esto significa una autonomía media de 375 kilómetros y un coste medio de 0,8 euros a los 100 kilómetros con nuestra tarifa de luz en casa. Hoy completamos un recorrido periurbano entre municipios de Madrid con este Peugeot E208. Salimos de Torrejón de Ardoz y nos vamos a Alcorcón. Este recorrido discurre básicamente por la M45 y M40. En hora punta a la ida, salimos con la batería al 100%. El tráfico es el habitual en Madrid y dice que tardaríamos 52 minutos para completar 47 kilómetros. Súper atasco, vamos. Y llegamos a Alcorcón, en total hemos conducido 48 kilómetros, consumo medio 15,3 kWh a los 100 kilómetros. Salimos de Alcorcón y nos vamos al Obramat de Alcorcón. Llegamos al Obramat de Alcorcón, 61 kilómetros, consumo medio 14,2. Y llegamos a Torrejón de Ardoz, en total 108 kilómetros, nos sobra un 73% de batería, consumo 13,1 kWh a los 100 kilómetros. En total hemos conducido 103 kilómetros y gastado un 27% de batería. El consumo de 13,1 kWh a los 100 es una cifra muy contenida que nos permitiría disfrutar de una autonomía media de 389 kilómetros. Una cifra muy cercana a la autonomía homologada. El coste medio sería de 0,76 euros a los 100 kilómetros con nuestra tarifa de luz en casa. Ayer se completó un recorrido de 245 kilómetros entre los municipios de Torrejón de Ardoz, Saélices y Tarancón. El consumo medio fue de 13,7 kWh a los 100. Y llevamos un acumulado de 952 kilómetros con un consumo de 13,9 kWh a los 100 kilómetros. Como veis, los consumos en un uso mixto son bastante contenidos con unas temperaturas primaverales relativamente suaves. Hoy completamos una ruta de unos 300 kilómetros con este nuevo Peugeot E208, con motor de 156 caballos y batería de 54 kWh brutos. Homologa 398 kilómetros WLTP. Vamos a completar una ruta de unos 300 kilómetros entre las provincias de Guadalajara y Madrid. En concreto, la ruta sale desde Torrejón de Ardoz, pararemos en Alcalá de Henares, más adelante Yen de la Encina, en Guadalajara, de ahí iremos a Atienza, a Illón y volveremos por la A1. Salimos de Torrejón de Ardoz con la batería al 100%.
Llegamos a Alcalá de Henares, en total 10 km, consumo medio 12,2 kWh a los 100, nos sobra un 98% de batería. Desde Alcalá de Henares continuamos ruta por la A2 hasta acercarnos a Guadalajara, donde a la entrada tomaremos la salida de Cabanillas del Campo, para comenzar nuestra ruta por carretera secundaria. Atravesaremos pueblos singulares como Marchamalo, Humanos o Cogolludo. Nosotros no nos detendremos aquí, continuaremos ruta dirección y en de la Encina, hasta llegar a la presa de Alcorlo, donde haremos una parada rápida en el mirador. Bajo el fondo del embalse de Alcorlo yace desde 1978 el pueblo de Alcorlo, visible cuando las aguas están bajas. Está construido sobre el río Bornova. Su encanto radica en su ubicación, que ha transformado el paisaje. Cerca nos encontramos el puente romano en el estrecho de Congosto y la cueva de los murciélagos. En lo alto veremos los restos de una torre vigía árabe. Llegamos a Allende la Encina, en total hemos conducido 96 km, consumo medio 14,8 kWh a los 100, nos sobra un 74% de batería. Allende la Encina es el municipio más poblado de la comunidad del Alto Rey. Está ubicado junto al río Bornova, a 1084 metros sobre el nivel del mar. En 1984 saltó a la fama Allende la Encina, por albergar las minas de plata más importantes de España. Nosotros nos desplazamos a este municipio principalmente por la recomendación que hemos recibido para comer en el Mesón Sabori, un lugar con más de 3000 reseñas en Google y con una nota de 4,6. Nuestra siguiente parada es en Atienza, aunque no podemos por menos que evitar detenernos en diferentes puntos de la ruta para admirar el paisaje, y a la par aprovechamos para sacarle unas fotos a este impresionante Peugeot E208. Y finalmente llegamos a Atienza, llevamos conducidos 116 km y aún nos sobra un 69% de batería. La temperatura en esta jornada es buena, aunque el viento sopla de forma moderada. Atienza es un municipio que gozó de notable importancia durante la Edad Media. Cuenta con vestigios de la época celta, romana y árabe. Se trata de una villa que se levanta en la ladera de un cerro. En su cima destaca la silueta del viejo castillo de Atienza. Sus murallas son visibles por todo el núcleo urbano y marcan la expansión de muchos barrios. El castillo de Atienza está declarado bien de interés cultural y fue construido en el siglo XI y XII, y estuvo en manos musulmanas hasta que en el año 1085 Alfonso VI tomó Toledo y se rindieron los enclaves más significativos del reino. Pues fijaros lo que me acabo de encontrar, pueblo perdido de Guadalajara en Atienza, y tenemos dos cargadores dobles de Endesa. No es lo ideal, pero es que normalmente cuando visitas un pueblo de estos estás parado un par de horas. Y en ese par de horas fácilmente le metes más de 100 km de autonomía a este coche. De hecho, con el consumo medio que estamos teniendo serán unos 150 km. Y de Atienza continuamos ruta hacia Aillón, nuestro último destino en esta ruta. Pero antes nos detenemos en este parque eólico ubicado entre las sierras de Pela y Aillón para hacer unas fotos junto a este formidable Peugeot E208, que también se está portando en esta jornada. A nuestra llegada a Aillón llevamos conducidos 176 km con un consumo de 13,3 kWh a los 100 km. Aillón es un municipio en la provincia de Segovia, cercano a las provincias de Guadalajara y Soria. La villa de Aillón tiene una altitud de 976 metros, aunque tiene una altitud que oscila entre los 1670 y 950 metros. Por su superficie discurren los ríos Aguisejo y Riaza. El origen de Aillón se remonta probablemente a los celtíberos. Fue destruido por los romanos en el 190 a.C. y repoblado en el siglo X por los árabes. Desde 2013, Aillón pertenece a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Desde Aillón emprendemos nuestra ruta de vuelta hacia Alcalá de Henares. Para ello nos dirigimos hacia la A1, incorporándonos a la altura de Cerezo de Abajo. Llegamos a Alcalá de Henares, en total 322 km, nos sobra un 18% de batería. Y llegamos a Torrejón de Ardoz, en total hemos conducido en esta jornada 338 km, nos sobra un 13% de batería. Y el consumo es de 13 kWh a los 100 km. Esto nos da una autonomía muy próxima a la homologada. Hoy, 6 de abril de 2024, hemos conducido en esta ruta 338 km con este nuevo Peugeot E208 y aún nos ha sobrado un 13% de batería. El consumo medio ha sido de 13 kWh a los 100 km y la autonomía media sería de 380 km.
Es decir, con menos de 3 euros podríamos conducir 380 kilómetros, un coste irrisorio únicamente alcanzable por los vehículos eléctricos. Es cierto que las condiciones meteorológicas en esta jornada han sido muy buenas. Hemos tenido una temperatura aproximadamente entre 20 y 25 grados, no ha soplado mucho el viento y además hemos estado conduciendo gran parte por carretera secundaria. De hecho, prácticamente estos 338 kilómetros, aproximadamente 200 habrán sido por carretera secundaria. Y además quiero dar las gracias a uno de vosotros, Fernando Jiménez Palomo, que me sugirió esta ruta. Por cierto, Fernando, el restaurante Sabori, perfecto, ha estado para repetir. Tendremos que esperar para repetir porque esto hay que bajarlo, hacer ejercicio para bajar todo lo que hemos comido, pero a ver si en 3 meses o 4 meses estamos en forma o lo suficientemente en forma como para meternos otro atracón de esta calidad y de este tamaño, porque madre mía, qué cantidad de comida y qué bueno estaba todo. Y aprovecho, chicos, para informaros que de vez en cuando escribo comentarios en el canal de YouTube, en la parte de comunidad, y escribo esas publicaciones en las que comento cosas o a veces simplemente pregunto, como en esta ocasión, si me podéis sugerir una ruta para hacer. Así que si llega el caso, os preguntaré y a lo mejor la ruta que me sugerís la hago, incluso si hace falta, pues a lo mejor podemos vernos o podéis probar el coche en cuestión o alguna cosa de estas, ¿vale? Disculpadme, pero en esta ocasión no os presento la prueba de pérdidas de energía en cada recarga en corriente alterna, ya que los datos que he obtenido no tienen mucho sentido. ¿Qué os puedo decir de este coche? Que nos ha encantado, la verdad que nos ha sorprendido mucho, especialmente los consumos, muy contenidos. Ya habíamos probado otras unidades de esta plataforma CMP2 del grupo Stellantis, pero eran vehículos que hemos disfrutado con unas condiciones meteorológicas peores. Estos días la mínima habrá estado en unos 9-11 grados y hemos llegado a tener 25 grados de máxima. Hoy es el día que peor está haciendo. Hablamos de 13, 14, 15 kWh a los 100 km, en el peor de los casos a velocidad de autovía de 120. Y esto es algo muy bueno porque, aunque es un vehículo con una batería no muy grande, 48,1 kWh útiles, permite recorrer grandes distancias con un bajo coste. Especialmente en el uso del día a día, donde hemos visto que te vas a poder mover con un coste de 1 euro o menos a los 100 kilómetros. Por lo menos con la tarifa que tenemos nosotros en casa. Te dejaré en la descripción más información por si te interesa esta tarifa. Como ya comprobamos con las anteriores versiones de este mismo vehículo, el comportamiento dinámico, el confort, estabilidad, las sensaciones que tienes al volante son muy buenas. Cuando quieres sacar el máximo partido de este vehículo poniéndolo al máximo de potencia en modo Sport, el coche responde bastante bien. Y sin ser un coche deportivo, te permite realizar una conducción más o menos divertida, lo cual es muy interesante y vas a disfrutar mucho, sobre todo en carreteras de montaña, como ya hicimos nosotros en nuestra ruta por Guadalajara, Segovia y Madrid. No todo es perfecto en este vehículo, encontramos alguna pega, en concreto su precio. Muy posiblemente te parezca más interesante otras unidades, otros modelos, por el mismo precio o incluso por menos dinero. Pero es cierto que si este vehículo lo encuentras con una promoción interesante, es muy posible que ya vuelva a entrar dentro de esas opciones muy interesantes a escoger. El precio del nuevo Peugeot E208 arranca en 33.000 euros. Eso sí, para la versión de motor de 136 caballos y batería de 50 kWh, que homologa un poquito menos de autonomía. Si te interesa este modelo y te aseguro que es un vehículo muy interesante, tendrás que visitar varios concesionarios para obtener la mejor oferta y así tener un precio que sea más o menos atractivo con respecto a la competencia y digas, me compro un Peugeot E208. Y en total, en esta prueba hemos conducido 1.347 kilómetros con un consumo de 13,7 kWh a los 100 kilómetros. Un consumo muy contenido que nos permitiría recorrer cerca de 350 kilómetros con una única carga. Me gustaría pediros disculpas porque llevo bastante retraso en la publicación de todos los vídeos. Espero que no me demore mucho desde que he publicado los vídeos cortitos, los shorts, hasta que publique la prueba completa, que es la que estáis viendo ahora mismo. Pero es que tengo un trabajo acumulado enorme. Y editar cada vídeo me lleva mucho tiempo. Y ahora mismo no tengo mucho tiempo entre semana, debido a que he empezado en un trabajo nuevo hace un mes. Puedo dedicarle únicamente el fin de semana y el fin de semana, lógicamente, como comprenderéis, me tengo que dedicar también a mi familia, a mis asuntos personales, a mis quehaceres domésticos, hacer la compra, todo este tipo de cosas que entre semana
es bastante complicado que te dé tiempo a hacer. Pero en cualquier caso, muchas gracias a todos, cada vez somos más, cada vez llegamos a más gente y espero que con esto cada vez más marcas me cedan unidades y podamos traer más modelos, nuevas marcas al canal. Muchas gracias a todos, gracias por ver todo este tostón de vídeo. Nos vemos en el próximo será sobre el nuevo Opel Corsa E. Si no os habéis suscrito ya, suscribiros al canal, me vais a ayudar a crecer. Darle al botón de me gusta también me va a ayudar. Dejar cualquier comentario, tanto positivo como negativo. Bueno, negativos no, que de esos hay muchos. Sobre todo los positivos, que veo que mucha gente le da el botón de me gusta, pero poca comenta. Se agradecen los comentarios positivos porque animan a seguir. Y no me enrollo más, a conducir kilómetros eléctricos, chicos, porque viajar en coche eléctrico es posible.